En lo alto de una montaña olvidada por los mapas, el velo entre lo visible y lo eterno se volvió delgado. Ahí, en el silencio suspendido del cosmos, una figura resplandeció con un fulgor que no era luz, sino verdad pura. Lo que se reveló no fue para ser entendido. En un tiempo ya enterrado bajo las arenas del mundo, 3 hombres fueron conducidos a una altura que no era una cima geográfica, sino un límite. Una frontera velada entre lo conocido y lo innombrable. Se alzaba la montaña no como parte del paisaje, sino como un pliegue de la realidad misma. Una prominencia que surgía del tejido de lo desconocido, como una costura mal cerrada. Aquellos que ascendieron no sabían, no podían saber, que cada paso era un alejamiento del mundo que habían habitado, que cada piedra bajo sus pies los llevaba hacia una región no mapeada por la mente humana. Ahí, en esa altitud suspendida entre dimensiones, ocurrió. No fue un milagro, no fue visión, no fue metáfora, fue una irrupción, una ruptura del velo. Aquello que hasta entonces había caminado entre los hombres disfrazado de carne, una figura vestida de polvo y palabra, comenzó a revelar su verdadera forma. La luz surgió primero, pero no era luz, no era fulgor natural ni celestial. Era un desprendimiento de lo real, una emanación no de energía, sino de esencia. Una condensación de aquello que por su misma naturaleza no puede ser visto sin quebrantar el ojo que lo contempla. El rostro de aquel ser, al principio reconocible, comenzó a transmutarse. La materia de su cuerpo se convirtió en una expresión de lo que yace detrás de toda forma. La blancura de su túnica no era color, sino ausencia de percepción, una negación de toda codificación sensorial. La estructura misma de lo visible comenzó a descomponerse a su alrededor, como si el acto de manifestarse estuviera desgastando la lógica del espacio. Entonces aparecieron 2 presencias. Ellos, los que han sido llamados Moisés y Elías, no llegaron desde el tiempo. No descendieron desde cielos ni surgieron del polvo. Se manifestaron como símbolos vivos, arquetipos envueltos en patrones de existencia, fluctuando entre lo que fue y lo que será. Hablaban con la figura transfigurada, pero sus palabras no eran aire ni sonido. Se trataba de un intercambio de designios, de estructuras profundas, de decisiones tomadas antes del origen de los días. No conversaban un idioma alguno, sino en forma, en vibración, en destino. Los que presenciaban no podían resistir la visión. Sus sentidos no estaban preparados. No había en ellos el lenguaje necesario para interpretar lo que se manifestaba ante sus ojos. El temor que los invadió no fue emocional, no fue humano. Fue una parálisis absoluta del alma. Fue la certeza brutal, súbita, de que todo lo que habían creído entender, todo lo que constituye lo real, lo sagrado,
lo cuerdo. Era apenas una capa, una frágil cáscara bajo la cual se agitaba algo inmensurable. Aquello que miraban no era un dios en el sentido que entendemos, sino la manifestación de una presencia total, un ente sin rostro, cuya sola revelación desencadenaba un vértigo existencial. Cayeron, no por devoción, no por respeto, sino porque la percepción humana no puede sostener lo que no pertenece al mundo. La forma se deshizo en sus mentes, los pensamientos colapsaron, los nombres se borraron, la orientación se fragmentó. Hubo un instante en que olvidaron que eran hombres. Otro más aterrador aún, en el que creyeron estar siendo descompuestos, reintegrados al caos del que surgieron. Entonces descendió la nube. No una nube como las del cielo, no vapor, no condensación. Era una entidad densa, anterior a toda forma. La nube lo envolvió todo, y con ella vino la voz. Pero no era sonido, era una orden del ser, una estructura metafísica impuesta sobre todo lo presente. Este es mi hijo amado, dijo la voz, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pero esas palabras, registradas con tinta en pergaminos humanos, son apenas una aproximación. Lo que fue comunicado en ese instante no puede ser reproducido. La voz no hablaba a oídos, sino al principio mismo del alma. Fue una afirmación, una reprogramación de la realidad. Por un instante, el universo fue modificado. Lo que fue y lo que será se encogió. El tiempo tembló. Y en el centro de todo, aquella figura seguía irradiando esa forma imposible. Esa imagen que no era imagen, ese rostro que no era rostro, sino una mirada de planos existenciales colapsados en una sola entidad visible. La divinidad se presentó no como salvación, sino como desbordamiento, como una sobrecarga de sentido que amenazaba con reducir todo pensamiento al silencio eterno. Y luego, cesó. La nube se disipó, las figuras se desvanecieron, el resplandor se apagó. La figura estaba ahí otra vez, como siempre, humana, tranquila, silenciosa. El mundo recuperó sus leyes, las formas volvieron a tener límites. El aire volvió a pesar, pero algo se había rasgado, algo había quedado expuesto. El horror no era ya visible, pero persistía como una quemadura en la razón, porque los que contemplaron aquella escena nunca olvidaron. No podían, no porque recordaran, sino porque fueron modificados por lo que contemplaron. Desde entonces, las palabras no bastaron, ni la fe, ni la lógica, ni la oración.
Lo que vieron no podía traducirse, porque no pertenece al dominio del lenguaje. Y así, callaron. No por obediencia, no por miedo, sino por imposibilidad. Lo que ocurrió en esa cima no fue enseñanza, no fue señal, fue desvelamiento. Fue la revelación de que la realidad no es lo que parece, que bajo la imagen del hombre habita una totalidad inabarcable, que lo divino no es ternura, ni forma, ni juicio. Es lo absoluto, lo incomprensible, lo infinito. Y por un instante se dejó ver. Y dejó a su paso una fisura que nunca ha sanado.